la podamos escuchar. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos al Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo y rogamos a tu Espíritu Santo que nos oriente, que nos instruya y que nos hable a través de este texto que el mismo Jesús escribe a la iglesia de Éfeso y que de alguna manera también nos hable el día de hoy a nosotros. Prepara nuestros corazones y que tu palabra fluya y seamos bendecidos a través de ella. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor que podemos continuar con el libro de Apocalipsis. Hemos titulado ahora a esta breve serie, ¿sí?, el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y con esto, pues me refiero a la exposición de las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, contenidas en este libro del Apocalipsis, especialmente en los capítulos 2 y 3. Pero los invito a hacer un poco de historia. Recordemos que Jesús escogió a 12 discípulos para que estuvieran con él durante su ministerio terrenal y para que fuesen testigos de la resurrección. Y uno de ellos era el apóstol Juan. Él presenció la crucifixión de Jesús y además vio su sepultura, pero lo que más observó y se llenó de gozo es a través de la gloriosa resurrección de Jesús. De hecho, Juan estuvo 40 días, en esos 40 días donde Cristo, el resucitado, se apareció con ellos. Y Juan le vio cómo predicaba y cómo enseñaba. Pero también Juan estuvo presente cuando Cristo ascendió a los cielos para sentarse como Señor y Cristo a la diestra del Padre. Pasados los años, Juan se convierte en pastor y líder de la iglesia del primer siglo. Y como tal, predicaba y enseñaba. Y presencia es el que observa la muerte brutal y sangrienta de otros apóstoles que murieron como mártires. Y murieron como mártires por la predicación del Cristo como Dios. Y por esa misma razón a él lo exilian a la isla de Patmos. Y es allí donde en el capítulo 1, versículo 10 del libro del Apocalipsis, nos dice que ahí estaba Juan, el día del Señor, es decir, un domingo, ¿sí?, en comunión con el Espíritu Santo, y escucha la poderosa voz del Hijo del Hombre. Y que después de mostrarle a Juan esta grandiosa visión,
le dicta las 7 cartas para que las entregue a cada una de las iglesias de Asia Menor en el siguiente orden. En primer lugar a Éfeso, después a Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y después a la Odisea. Entonces la iglesia que nos ocupa es la primera, la iglesia de Éfeso. No entiendo por qué la razón por la cual sea la primera. Puedo pensar que es la primera dada su importancia que como iglesia tiene. Históricamente, pues, el libro de los Hechos nos enseña que Priscila y Aquila introdujeron el evangelio a la ciudad de Éfeso. Así lo dice el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y a ellos se les unió también otro poderoso predicador, Apolos, mismo capítulo 18 del libro de los Hechos. Y Pablo también estuvo allí cuando menos en 2 de sus viajes misioneros. Estuvo ahí más de 2 años y medio, quizá 3 años, dando instrucciones. Eso lo hemos visto cuando vimos el libro de los Hechos en el capítulo 20 y lo dice especialmente en el versículo 31. También en esta iglesia de Éfeso se produjo el primer retiro de ancianos registrados en el Nuevo Testamento, Hechos 20. Sabemos que Timoteo fue pastor de allí. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y según la historia de la iglesia, también el apóstol Juan pasó sus últimos años allí. Juan también fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y Éfeso era una ciudad muy importante en Asia Menor. El día de hoy es lo que se llama Turquía. Y en su época fue llamada la Feria de las Vanidades de Asia, pues era el centro religioso y comercial de toda la provincia de Asia y ejercía una gran influencia en Europa. Allí en la ciudad de Éfeso se encontraba el templo de la diosa Diana, de la que hemos escuchado en el libro de los Hechos, ¿sí? Y que por esa causa Pablo es perseguido. Y Diana era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, siendo el templo griego más grande que jamás se construyera. Medía 104 metros de largo, 49 metros de ancho, tenía más de 100 columnas exteriores de 18 metros de altura. 36 de las 100 fueron talladas a mano. Y este templo estaba construido sobre una base artificial de pieles y de carbón de madera, al fin de que no afectaran tanto los sismos y los terremotos. Se dice que este templo servía además como banco de Asia, en el cual se depositaban las grandes sumas de dinero. Ahí la diosa Diana era conocida como la diosa de la fertilidad. Acuérdense que ahí se levantaron los orfebres en contra de Pablo, sí, que predicaba a un Dios único, y eso perjudicaba económicamente, obviamente, a la economía de Éfeso. Recuerden lo que hemos visto en el libro de los Hechos. Por ello, reflexionaremos esta tarde sobre los siguientes movimientos que nos da el texto. Primero, la descripción de Cristo. Después, hay un elogio. Después, un reproche. Después, una exhortación. Después, una advertencia. Después, un llamado. Y luego, al final, una promesa. Tenemos que el receptor principal del mensaje es Juan. El Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Es decir, Juan tenía que escribirle al pastor y a la iglesia misma lo que el Señor les estaba dictando. Pero vamos a ver la descripción de Cristo. Dice la Escritura, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Obviamente esta descripción ya la habíamos visto en el capítulo 1, en su versículo 20. Sin embargo, aquí nuevamente lo vuelve a repetir. Es decir, Cristo mismo se describe como aquel que está caminando en medio de sus iglesias, como aquel que tiene en su diestra a sus líderes. Esto gratamente nos indica que Él está sosteniendo con el poder de su diestra, como lo hemos cantado hace un momento, a la iglesia, y que la está guardando en medio de las circunstancias de persecución que estaban viviendo. Hace rato, en los testimonios, el Señor ha guardado a esta iglesia y nos ha guardado con el poder de su diestra, porque pocos han sido los que han estado enfermos dentro de la iglesia y pocas pérdidas de la iglesia en plena comunión. Cuando dice que Cristo se pasea en medio de ellas, esto evoca lo que el profeta Sofonías afirma en su capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, y callará de amor, y se regocijará sobre ti con cánticos. Por lo tanto, el destino de esas iglesias está en sus manos. Y no en las manos del emperador, sino en las amorosas manos de Cristo, el Hijo del Hombre, a quien el anciano de días le entregó toda autoridad sobre todas las naciones. Y Él es Señor de señores, ante quien toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria. Y quiero comentarles, mis amados hermanos, que el emperador Domiciano, en su arrogancia bestial, declaró ser Dios sobre todo el mundo. Y para demostrarlo, mandó a grabar en las monedas imperiales su imagen, donde Él está sentado sobre la tierra con 7 estrellas, como una forma de recordarle a las iglesias quién tenía el control y en manos de quién estaba su destino. Pero ¿saben? Estaba equivocado, porque las iglesias estaban en las manos del Señor. Y murió equivocado, como muere hoy el mundo en sus equivocaciones. Ese es el que está dando el mensaje, el que le está dando la orden a Juan. Ese Cristo inmolado, ese Cordero de Dios resucitado. Después viene el elogio. Qué bonito el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, ya has sometido a prueba a todos los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y juntamente con el versículo 6 dice, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay un elogio que hace el Señor por el trabajo que hace la iglesia. Y eso es maravilloso. Y la iglesia somos nosotros. Imagínate cuando Dios te habla a ti a través de la Escritura y reconoce lo que tú estás haciendo, porque querramos o no, también necesitamos del estímulo de Dios para continuar. Así que el Señor te dice hoy, yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia. Y damos gracias a Dios por eso. Y Cristo comienza diciendo, yo conozco, es decir, no hay nada que pueda escapar de la vista de aquel que tiene ojos como de llama de fuego. Aún aquellas cosas elogiables que creemos que nadie ve ni valora, ¿sabes? Cristo las ve. Si piensas que tú no has sido valorado, si piensas que no hay un elogio por lo que tú haces, si piensas que no hay un reconocimiento humano, el Señor te lo reconoce, porque Él las ve. ¿Qué cosas elogiables conocía Jesús de esta iglesia? Muchas. ¿Qué cosas elogiables conoce Jesús de tu ministerio, de tu trabajo en el Señor? Son muchas. Por lo pronto el Señor dice en la Escritura que conocía su trabajo incansable y perseverante.
Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Cristo elogia el fiel servicio de esta iglesia. ¿Por qué? Porque son hermanos esforzados, personas que dan su tiempo como voluntarios, personas que están sirviendo día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Personas que están constantemente al servicio del Señor. Por eso Cristo elogia el servicio de esta iglesia. Y de hecho, por causa de su servicio, ese lugar se convirtió en el epicentro de toda actividad misionera en esa región. El doctor Lucas nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 10 y versículo 26, que el evangelio resonaba desde ese lugar hasta toda Asia Menor. Y la fidelidad en este activo servicio se resalta cuando Jesús dice, y tu perseverancia. Cuando Pablo dice en Gálatas que no nos cansemos de hacer el bien, y asume que es posible que nos cansemos, y sobre todo si nos vemos rodeados de circunstancias como las de Éfeso, donde adoraban a más de 50 dioses, donde la prostitución era legal y donde por ley se daba refugio a los delincuentes. Era realmente un lugar difícil. Sin embargo, esta iglesia seguía sirviendo con perseverancia. Hemos escuchado que la iglesia del Divino Redentor en la colonia Nueva Tzacualco está ubicada en un lugar, pues también con muchos peligros, con muchas circunstancias de violencia, de venta de drogas, de secuestros, de asesinatos. Y quizá no nada más en Nueva Tzacualco, sino toda la Ciudad de México. Es ahí donde el Señor te ha puesto y nos ha puesto. ¿Qué conocía el Señor? El celo moral. Y le dice que no puede soportar a los malos. Es decir, esta iglesia mantenía una elevada y santa norma de conducta y eran sensibles al pecado a pesar de su entorno. Sí, Jesús conocía su celo doctrinal. Les dice, y ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por lo tanto, esta era una iglesia con discernimiento espiritual. Es decir, nunca olvidó la exhortación de Pablo que hace en el libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 29 al 31, cuando le dice a los ancianos que debían pastorear a la iglesia, ya que cuando él se vaya, él sabía que se levantarían lobos rapaces que tratarían de engañar al rebaño. Y surgirían muchos falsos profetas declarando ser apóstoles auténticos o misioneros. Pero esta iglesia los ponía a prueba y al descubrir que eran impostores, los expulsaba. Por ello es importante resaltar que el celo moral y doctrinal se unen en su aborrecimiento por un grupo llamado los Nicolaitas. ¿Quién eran los Nicolaitas? No se sabe a ciencia cierta quiénes eran estos. Algunos dicen que estos eran seguidores de Nicolás, el diácono de Hechos capítulo 6, quien había desertado de la fe. Otros dicen que se trata de una secta gnóstica, pero sea como sea, esto se presentaba ante las iglesias como apóstoles y misioneros, y ponían tropiezo a los hermanos, animándolos a acometer actos inmorales. Capítulo 2, versículo del 14 al 15, de modo que el celo moral y doctrinal de estos hermanos se percibe en el aborrecimiento por las obras de los Nicolaitas, que pretendían establecer una división entre el pueblo de Dios y lo hacían a través de la práctica de castas sacerdotales, agregando ritos ceremoniales, como aquellos que abundan en las religiones mistéricas. A los Nicolaitas, hermanos, se les menciona nuevamente en el versículo 15 y se ven cercanos a la doctrina de Balaam por la similitud entre ellos. Parece que todos promulgaban los mismos errores y las mismas prácticas pecaminosas, es decir, incitar a los creyentes a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar.
Lo que sí estaba bien claro es que el Señor aborrece las obras y las doctrinas de estos hombres, pero no a las personas en sí mismas. Eso tenemos que aclararlo. El Señor aborrece la doctrina de los nicolaítas, no a las personas. Conocía su sufrimiento perseverante por causa de Cristo. Además del templo a la diosa Diana, hermanos, en Éfeso se construyó un templo para promover la religión imperial de Roma. La ciudad dedicó dicho templo a la familia del emperador en curso. Cuando se escribió el Apocalipsis, probablemente Domiciano, que estaba ya en su última época, y como era costumbre, se nombraron guardianes del templo para el culto al emperador. Y los prefectos, los que cuidaban, los prefectos romanos, obligaban a la gente a rendir culto al emperador Domiciano y a pronunciar la frase, el César es Señor. El problema en todo esto es que el cristianismo es exclusivo y solo reconoce a un solo Señor. Y solo Él merece la gloria. Por tanto, se negaban a adorar al emperador y utilizaban el lema, Jesús es el Señor, como hemos cantado. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. En consecuencia, sufrieron mucha persecución por la causa más noble. Y la causa más noble es el amor al Señor. Pues a pesar de la persecución, esta iglesia sufría por la causa de Jesús. Es por eso que el Señor les reconoce todo lo que habían hecho. En resumen, Cristo elogia varias cosas de esta iglesia y la estimula para que retenga lo que tiene. De la misma forma que a la iglesia el divino Redentor no debe de pensar que Cristo es indiferente a sus fortalezas, porque también reconoce las obras de la iglesia. Su celo por la sana predicación, su hospitalidad, su generosidad. Por lo tanto, iglesia del divino Redentor, retén lo que tienes, porque al final de cuentas, en cuanto a Éfeso, a pesar del incansable servicio de esta iglesia, a pesar de su celo moral y doctrinal, y a pesar de su sufrimiento por amor a Cristo, hay algo que es dramático. No todo era perfecto. Y por lo tanto, viene un reproche. Pero tengo en contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos visto que estos hermanos eran trabajadores incansables. Eran trabajadores incansables. ¿Sí? Eran celosos de la moral y de la doctrina cristiana. Sufrían por el nombre de Cristo. Pero, ¿sabes? Tienen un problema. No eran amorosos. Pues después de 2 o 3 generaciones de su inicio, esta iglesia había dejado o había cambiado su primer amor. Y esto no significa que ellos habían dejado de amar a Cristo. No. El versículo 3 dice que ellos habían sufrido en el nombre de Jesús. Y si tomamos la frase en Reina Valera, la frase dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Por lo tanto, estos hermanos tenían buenos maestros y buenos libros. Cristo, que conoce nuestros corazones, no los critica por su trabajo, celo y sufrimiento. ¿Saben por qué los critica? Por la manera de hacer las cosas. Por la forma en que actuaban con los otros, sin amor. Es decir, no es el qué, sino el cómo. Y esto no nada más es dentro de la iglesia, sino nuestro propio trabajo, en el ámbito laboral. No es lo que diga, sino cómo se lo diga. No es lo que haga, sino cómo lo estoy haciendo. Pensamos que hemos respondido bien, pero a veces respondemos ásperamente y causamos daño a los demás. Ellos habían sido elogiados anteriormente por su amor fraternal. Si ustedes revisan Efesios 1:15, se van a encontrar el elogio que el apóstol Pablo hace.
en el capítulo 3 también de Efesios 17, y en el capítulo 6, 23, 3 veces el apóstol Pablo les reconoce ese amor fraterno que tienen. Pero ahora, su amor había cambiado. La apatía y la indiferencia se apoderaban de ellos. Se habían tornado insensibles. Y creo que este cuadro encaja perfectamente en las iglesias de hoy, en la iglesia actual. Se habían tornado insensibles y por lo tanto no son amables. Muchas iglesias creen en la Biblia, pero no son amorosos. Decimos la verdad, pero no la decimos en amor. Hay gente que dice, es que yo soy muy franco y digo lo que siento. Que la verdad no peca, pero incomoda. Por eso repito, que no es el qué, sino el cómo lo dices. Y esto nos obliga a hacer una introspección. ¿Cómo es mi comunicación con la gente? En el trabajo, en la iglesia, en la familia. Y en los 3 lugares debe de ser igual. Porque debemos de ser íntegros. Lo que pienso y lo que digo y lo que hago, debemos tener esa congruencia. Y lo que sucede a la iglesia como a la iglesia de los Efesios, no es suficiente llenarse de verdad, de obras y de perseverancia, porque sin amor, sin gracia y sin bondad, dice la Escritura, que es como un címbalo que resuena. Y en esta llamada de atención que Dios le hace, que Jesús le hace a la iglesia, es donde más vamos a abundar, porque es lo que dice: Señor, tengo contra ti que has cambiado el primer amor. Y ese es el reclamo. Tenían obras, pero no el amor entre ellos, y mucho menos por Jesús como al principio. Porque la palabra usada para amor es ágape, ¿sí? Una forma más fuerte que fileo, que ese es amor fraternal. Ágape caracteriza más que nada el amor que Cristo tiene por nosotros. Un amor profundamente comprometido y que depende más de la naturaleza del que ama que del atractivo del que es amado. Es decir, amamos unos a otros o amarnos unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Así dice Juan en su capítulo 13, versículo 34. Amor ágape y no solo fraternal. Es probable que hubieran perdido su amor inicial por Cristo, lo cual daba como resultado la falta de amor entre ellos. Esta es la gran prueba para los hijos de Dios, si se aman entre sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 3, o Evangelio de Juan 13, 35. El hecho de querer probar a cada uno para ver si eran hermanos o falsos apóstoles había creado una atmósfera de falta de confianza en la que el amor no podía crecer. En su afán de predicar el verdadero mensaje del Evangelio, del Cristo crucificado y resucitado, lo hacían con tal fuerza y determinación que Cristo le reconoce su arduo trabajo. Sin embargo, al enfrentar pensamientos, percepciones, ideas o conceptos respecto a la doctrina apostólica, su actitud no era la más adecuada. Es decir, es probable que sus palabras y acciones para corregir los errores dogmáticos o doctrinales eran poco amables, de rechazo o bien de condenación. Esas acciones podían verse como falta de amor hacia los otros, de exclusión por no pensar o creer como ellos. Es muy probable que al no tolerar los malos comportamientos, su manera de reconvenir haya sido tan severa que alejaban de la iglesia a los miembros y nuevos miembros. A lo mejor, quizás, entraba gente a la iglesia con vestiduras que consideraban que no eran adecuadas y los trataban mal. Como cuando Pablo dice que la mujer se cubra la cabeza, se refería a las mujeres que habían recibido el evangelio, pero que su oficio era la prostitución y estaban rapadas
Y entonces, para no causar revuelo dentro de la iglesia, pedía que se cubrieran. Por eso, poco a poco, su entusiasmo se fue debilitando. Es decir, hacían las cosas por hacer, por cumplir un programa. Lo hacían mecánicamente y mostraban un enfriamiento espiritual. El amor se había diluido. Lo habían cambiado por un activismo frío. Es verdad, se mantuvieron ortodoxamente fieles a las doctrinas de los apóstoles, a pesar de la influencia herética de los falsos maestros. Puedo decir que sí, que ganaron la batalla teológica, pero su espíritu y su conducta quedaron drásticamente dañadas. Podemos decir que la iglesia de Éfeso era legalista al tratar dura y severamente a los que creían en las falsas enseñanzas y herejías, y al disciplinar a quienes doctrinalmente no eran correctos. Por lo tanto, algo se había echado a perder en Éfeso. Algo había entrado que había echado a perder la buena relación. El dedicado trabajo continuaba. La constancia también, lo mismo que la ortodoxia impecable, pero el amor había desaparecido. Es decir, el fondo era impecable, la forma era lo que echaba a perder su arduo trabajo. Hermanos, la iglesia puede tener muchos ministerios y tener amplio conocimiento. Se puede ser constante, pero si se descuida el primer amor, entonces no se es absolutamente nada. Muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero la palabra nos dice que no que habían perdido, sino que lo habían dejado. Y la Escritura nos sigue diciendo a través del Cordero Inmolado, que sigue hablando a las iglesias de hoy. Hoy ese Jesús resucitado, el que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, nos dice que las iglesias trabajan muy bien, las iglesias de hoy trabajan muy bien con programas y proyectos interesantes, pero excluyentes. Solo les interesan las personas con recursos económicos. Dicen amar a Dios, pero su corazón está en el Dios Mamón. Se olvidan que Jesús fue a los pobres y necesitados. Se olvidan de los enfermos y olvidados. Porque amar a Dios es amar al otro. De otra manera, se vive una frialdad espiritual por el ardor del dinero. Así dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 9. O el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 17. En la actualidad, otras no tienen la infraestructura que otras pueden tener. Su trabajo se encuentra en la iglesia local, pero su argumento bíblico es: Dios añadirá a los que han de ser salvos. Hechos 2:47. Sin embargo, olvidan que el Señor Jesús dejó la gran comisión de ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Y el ir implica el trabajo de estar donde el evangelio tiene que ser escuchado. Olvidan el llamado que un día Pablo escuchó a través del Espíritu Santo. El llamado macedonio, que dice: ven y ayúdanos. Así dice el mundo de hoy: ven y ayúdanos. Hechos 16, del 6 al 10. Estas iglesias se conforman en hacer poco. Y viene la pregunta: ¿dónde está el amor? El primer amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor es contagioso. Por eso la pregunta: ¿dónde está el amor? Porque creo que el amor es contagioso. Es alegría que se busca compartir. Una alegría como lo hizo la mujer samaritana, o como lo hizo el desposeído de Gadara. Amar a Dios es amar al que está lejos e ir por él. La frialdad espiritual, ¿con qué será compensada? Y el Cordero de Dios sigue hablando a las iglesias de hoy y les muestra que han dejado su primer amor, pues ve con dolor que la iglesia crece, pero por divisiones. Es decir,
El liderazgo o un grupo de personas se levantan porque están en desacuerdo en la forma de trabajo de la iglesia. Critican, hablan, murmuran, señalan, acusan, mienten. Además, se ponen como ejemplo de virtud ante la comunidad para lograr sus objetivos. Pero en realidad son los que menos trabajan, los que más exigen, los que menos aportan. Y no hay respeto a la escritura, o bien hay un mal conocimiento de ellas. Y viene la pregunta, ¿qué es lo que realmente quieren? ¿Servir a Dios con un genuino amor o servirse ellos por amor al poder? Y se olvidan de los hermanos de la iglesia, no tienen cuidado de sus palabras, de sus acciones, lastiman a las familias y piensan que lo que hacen es correcto y son sabios en su propia opinión. Pablo escribe en su primera carta a la iglesia de Corintio, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Lo que nos está diciendo Pablo en esa época que igual tenían que luchar en ese sentido de amarse y de respetarse, porque cuando falta el amor de Dios en los corazones, lleva a las personas a actuar de manera irreflexiva. Buscando agradar a Dios se equivocan y, como hemos dicho, hieren y lastiman a los otros. Actúan arbitrariamente, con autoritarismo, ponen por encima de la palabra de Dios sus decisiones y acuerdos de hombres, pensando que hacen lo correcto, porque lo hacen en el nombre del Señor, el cual solo lo usan como pretexto. El deseo de poder o de conservar el poder ha llevado a, entre comillas, a hombres de Dios a cometer actos de injusticia tremendos. La historia de la iglesia así nos lo hace ver. Desde los primeros mártires antes de la reforma del siglo XVI, tenemos a Juan Hus, a quien sus acusadores mintiendo lo condenan. No se le permitió emitir defensa de su causa argumentando una moción de orden sin sentido. Y así sucede hoy en las instituciones eclesiales. Cuando hay alguien que les estorba, se forman grupos o alianzas para defender a un grupo en el poder, por los intereses que sean. Y el desamor se pone de manifiesto. Y la frialdad espiritual hace presencia. Sus acciones son más inquisidoras que conciliadoras, más condenatorias que restauradoras. Por eso las palabras del Cordero Inmolado suenan como una llama o una llamada de alerta a la iglesia de hoy, porque tal parece que en sus conductas han dejado el amor ágape de Dios. Y alguien escribía, la iglesia de hoy muestra su frialdad espiritual al ser solo cristianos nominales. Es decir, solo se conforman con una hora los domingos en el culto y ya no hay más, porque no hay tiempo. No hay tiempo de oración. A las personas se les hace más fácil pedir que oren por ellos y sus circunstancias y no asumir su responsabilidad de orar sin cesar, como lo demanda el Señor en la voz del apóstol Pablo. No hay tiempo de lectura bíblica y eso es un gran problema. Ya el Señor Jesús lo demandaba al decir que se equivocaban al no conocer las Escrituras. Es decir, dos elementos: falta de conocimiento de Dios y ser susceptibles al engaño con facilidad. Por eso la ansiedad y los afanes del mundo están siendo parte de las causas del enfriamiento espiritual de las iglesias. El genuino amor de Dios está siendo apagado por el individualismo, el egoísmo, el poder o bien el culto a sí mismo, su egolatría y en otros casos el intelectualismo teológico. Es decir, mucho conocimiento teológico, pero falta de piedad. Por eso el Cordero Inmolado dice a la iglesia de hoy, arrepiéntete. Quiero decirles que Éfeso comenzó bastante bien. Comenzó deseable, pero más tarde comenzó a dejar su primer amor.
Por eso el apóstol Juan, que vivió y ministró en Éfeso antes y después de su destierro en Patmos, pedía a la iglesia: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así lo escribe en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 7. Y la iglesia actual debe de escuchar el eco de las palabras de Juan. Y pregunta: ¿qué pasó con el amor? Y entonces viene la exhortación nuevamente del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Versículo 4. Ante tal olvido, Cristo exhorta a la iglesia. Exhorta a recordar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Alguien ha dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que hay algo de verdad en esa frase. Después de todo, le convenía a esta iglesia mirar hacia atrás, ver su primer amor, ver de dónde había caído. Leía yo a John MacArthur que decía: el olvido es con frecuencia la causa inicial de la decadencia espiritual y nos convierte a nosotros también. Es por eso, yo digo, iglesia del Divino Redentor, mira hacia atrás, mira tu historia y evalúa tus primeros pasos, tu primer amor. Y nos exhorta el Señor a volver a ese primer amor y arrepentirnos, que hagamos las obras que hicimos al principio. Porque Cristo reprende a la iglesia de Éfeso de dejar su primer amor y ahora le exhorta a hacer las primeras obras. Porque el arrepentimiento no es simplemente dolernos por el desvío, sino también rectificar y volver a ese camino que nos motivó a producir esas primeras obras llenas de amor a Dios y a los hermanos. Yo diría que el Señor nos dice hoy: amada iglesia, el Divino Redentor, si al mirar atrás has notado que la autojusticia, la arrogancia, la independencia, los afanes y la tecnología han desviado tu curso de manera que has perdido tu primer amor, el Señor nos dice: arrepiéntete delante de Él, vuelve atrás y comienza nuevamente con un principio. Los años donde la iglesia del Divino Redentor brillaba también con su luz propia. Y nos da una advertencia. Qué terrible la advertencia. Que si no nos arrepentimos y si no cambiamos, dice: vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepintieses. Versículo 15. Recordemos que Cristo representa a las iglesias como candelabros o como lámparas, que camina en medio de ellas y que nos ha puesto como iglesia para anunciar sus virtudes, para hacer sal en el mundo insípido y luz en un mundo de tinieblas. Imaginemos a la iglesia de Éfeso, el que alumbraba en un lugar lleno de oscuridad, en un lugar donde había actividad demoníaca, paganismo, prostitución, idolatría. Ahora, miremos nosotros a nuestra ciudad, a nuestra colonia, ¿sí? También una nación llena de idolatría, promiscua, borracha de sangre, donde ya se habla o ya se legalizó el matrimonio homosexual y el aborto. Pues imaginémonos nosotros como iglesia alumbrando cual candelero, mostrando a nuestros vecinos, a nuestra colonia, a nuestra ciudad, a nuestra nación, la luz de Jesucristo. La advertencia es: vendré a ti y quitaré tu candelabro del lugar si no te arrepientes. No sé si esto significa que la iglesia desaparecería o si dejaría de ser una iglesia para convertirse en un club o en una sinagoga de Satanás, donde no hay luz.
sin oscuridad. Lo que sí sé es que Cristo promete venir en juicio sobre esa iglesia si no vuelve a su primer amor. Esa iglesia dejaría de alumbrar. Y la verdad, creo que es algo que no queremos para la nuestra. Por ello tenemos que recordar, por tanto, de dónde hemos caído y arrepentirnos y hagamos las obras que hicieron al principio, tanto que construyeron un templo hermoso, tanto que se construyó con esfuerzo, tanto que hoy hay hombres y mujeres que aún siguen trabajando, porque siguen siendo un candelero encendido hasta que Cristo venga. Y viene la promesa: al vencedor le daré de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en el versículo 7. Los involucrados, al vencedor. Esta frase en el idioma griego se puede traducir como el que está triunfando o el que está venciendo. Y el vencedor es aquel que está en Cristo y que lo evidencia permaneciendo en todas las cosas que el mismo Cristo nos mandó a guardar. No es salvación por obras, sino advertencia de fe. Pues es la misma Escritura la que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La promesa de darnos de comer del árbol de la vida es una promesa doble. Por un lado, al vencedor se le promete vida eterna. El árbol de la vida lo encontramos por primera vez en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, donde se nos dice que si Adán y Eva hubiesen extendido su mano sobre este para comer, hubieran vivido para siempre. Y por otro lado, no es solo un vivir para siempre, es también un vivir para siempre en completa felicidad. Vivir para siempre con problemas y dolor no parece ser una noticia de mucho alivio, pero Cristo promete a estos hermanos que estaban sufriendo en Éfeso que si perseveraban en su voluntad, vivirían para siempre en completo gozo. Esa realidad se resalta cuando dice en el paraíso de Dios. En el paraíso de Dios. Y yo digo, haciendo un poco de alusión a nuestra iglesia, que si retenemos lo que tenemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, llevándolos a la cruz y volviendo al primer amor, Dios nos promete que si perseveramos, veremos la vida para siempre en el paraíso. Y termina con un llamado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje fue dirigido primeramente a la iglesia de Éfeso, sería, la verdad, necio no prestar oído a lo que ha sido inspirado por el Espíritu de Cristo. Por tanto, la iglesia de hoy, si tiene oídos espirituales, debe escuchar lo que el Espíritu le dice a Éfeso: cuídate de la apatía espiritual. Y terminando, mis amados hermanos, de manera de conclusión, el mensaje a las iglesias del primer siglo hemos visto que necesariamente tiene su eco en estos tiempos. Y la exhortación de Cristo es la misma. El reproche de la falta de amor es el mismo, como también la promesa de ser invitado a la mesa a degustar del árbol de la vida, si es que perseveramos hasta el final del trabajo, en amor para su gloria. No olvidemos que el verdadero amor cristiano no consiste solo en recordar el amor pasado, sino mantener el mismo ardiente amor por Cristo mientras vivamos. Y debemos mantener el amor hacia la palabra de Dios, hacia su pureza, hacia su sencillez, y ese amor proyectarlo hacia nuestros hermanos. Porque dice la Escritura
que si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, hacemos mentiroso a Dios. Así que oremos al Señor. Padre, Jesús ha hablado a la iglesia. Habló a la iglesia de Éfeso. Tu palabra dice que caminas en medio de ella y que conoces sus caminos, conoces sus pensamientos, conoces todo lo que ella hace. No nada más en los tiempos pasados en la iglesia de Éfeso, el primer siglo, sino también en la iglesia actual, porque tú eres ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Te rogamos, Señor, que si por alguna razón nosotros que somos la iglesia hemos cambiado nuestro amor, hoy nos hace la recomendación de regresar a las sendas antiguas, a amar como tú nos has amado, porque somos conscientes que tu palabra nos dice que si no lo hacemos, entonces no disfrutaremos de las promesas que nos diste. Queremos hacerlo, Señor, ayúdanos a amar como tú nos amaste, a pesar de que no nos amen, a pesar de que se levanten contra nosotros, a pesar de que nos critiquen, que nos juzguen e incluso que nos condenen, porque nuestra vocación es amar. Y si nos aman, es ganancia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.